Muy bien, hola a todos, bienvenidos. Vamos a dar una explicación o acompañamiento para esta lección 73 del libro de Conecta Matemáticas 3. Haciendo cálculo de distancias y longitudes. PAC 156 y 157. Para esto siempre es conveniente tener a la mano la calculadora científica, y también, o en su defecto, la tabla de funciones o razones trigonométricas. Esta es la tabla de funciones trigonométricas en caso de que no cuenten con una calculadora científica. Muy bien, vamos a proceder a resolver estas páginas, que es la página 156 y 157. Muy bien, aquí nos dice, calcula la altura del pino, considera el siguiente diagrama. Si observan, nos dice, está este pino, ¿sí? Hay que ver el pino. Y nos dice el inciso A, ¿qué razón trigonométrica conviene usar para calcular la altura del pino? Enciérrala. Aquí simplemente la van a encerrar. Entonces, para llegar a esto ya debemos saber las razones o funciones trigonométricas. La que yo pudiera utilizar es si tengo el ángulo de 40. Recuerden que aquí es un triángulo rectángulo. Aquí este es el ángulo recto. Entonces, la función que me relaciona el cateto adyacente, que viene siendo este que mide 18.68, con la altura, que viene siendo el cateto opuesto, pues viene siendo la función tangente. Entonces encerraríamos esta, tangente de 40. Dice, ¿por qué? Le vamos a poner ahí, porque tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces nosotros tenemos con la tabla o con la calculadora podemos sacar la tangente de 40. Si tienen su calculadora pueden sacar la tangente de 40, que viene siendo 0.839. ¿Sí? Vamos a anotarla aquí. La tangente de 40 grados viene siendo 0.839. ¿Sí? Y entonces tendríamos este valor y tendríamos el valor del cateto adyacente. Entonces ya nada más despejaríamos lo que es el cateto opuesto y encontraríamos la altura del pino. Dice, inciso, ya contestamos la B, vamos al inciso C. En el siguiente recuadro haz tus cálculos. Entonces nosotros tenemos que tangente del ángulo, ¿sí? Aquí póngale tangente del ángulo, es igual a cateto opuesto entre adyacente. Vamos a cambiar esto por ya números o valores de lo que tenemos. Por ejemplo, tenemos tangente del ángulo que mide 0.839. Va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es la h, es la altura que andamos buscando. Sería la h entre el cateto adyacente, que es 18.68. 18.68. Aquí simplemente voy a poner una división. Entonces hay que despejar la h, la altura. Esta es una ecuación o una fórmula. Entonces, despejando la h, el 18.68, que está como divisor, pasa haciendo la operación inversa del otro lado del igual. Si está como divisor, va a pasar como factor, va a multiplicar. Entonces simplemente van a multiplicar 0.839, esto, por 18.68, lo que me dé esa multiplicación nos va a dar el resultado de la altura. Entonces podemos hacer esa operación. Si multiplicamos .839 por 18.68, nos da una altura de 15.67. 15.67 metros. Esa es la altura el valor de h. Le contestamos, la altura del pino es 15.67
3.67 metros. Yo quiero que vean aquí en la tabla de donde, si no tienen la calculadora, me voy a 40 grados. Aquí está, 40 grados. Déjenme lo encuentro aquí. Bueno, en esta tabla no viene completa. Me faltó algunas medidas. Ahorita ponemos otra tabla donde van a ver que en 40 le corresponde en la columna de tangente, tiene que ser el valor que tenemos aquí, 0.839. Muy bien, eso sería cómo se hace el número 1. Espero se haya entendido. Vamos a ver ahora el número 2. El número 2 dice, ahora se quiere calcular la distancia marcada con X. Vean esta torre Eiffel. Quieren la medida X. Contesta lo que se pide para lograrlo. Vean el inciso A. ¿Qué razón trigonométrica conviene usar para calcular la medida de X? Bueno, entonces también vamos a encerrar. Si analizamos, aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí lo van a ver. Aquí se hace el ángulo recto. Y tengo el ángulo de 70. Y tengo este cateto adyacente que vale X. Y este cateto opuesto que no sé. Bueno, aquí ya lo tenemos. Aquí ya lo tenemos. Vale 324. Vamos a borrarle aquí porque ya lo tenemos. Aquí está. Entonces, estando ahí, nos dice, si yo quiero calcular el valor de la X, pues también puedo usar la función tangente. Puedo tangente de 70. Entonces vamos a marcar aquí que nosotros utilizaríamos tangente de 70. ¿Por qué elegimos tangente de 70? Porque tangente es la función que nos relaciona los dos catetos. Y como ya tengo el ángulo, puedo sacar la función tangente o la razón tangente y despejarlo. Entonces, si tuviéramos la hipotenusa, pues podríamos sacar, si nos pidieran alguno de los dos catetos. Vamos a ver aquí, inciso B, en el siguiente recuadro haz tus cálculos. Entonces, para calcular el valor de X, va a ser, vamos a partir de que tenemos tangente de 70, le anotamos, tangente de 70, va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso son 324, entre cateto adyacente, que en este caso es la X. Como ven aquí, hay que buscar tangente de 70. Vamos a ver si en esta tablita sí aparece. Vamos aquí y vemos que aquí está 70 grados. Vean su valor de tangente, aquí lo tenemos. Lo voy a encerrar para que lo aprecien. 2.747. Ahí está subrayado. 2.747. Nos regresamos de este lado. Vamos a ponerle 2.747. Va a ser igual a 324 entre X. Aquí hay que despejar la X. Recuerden que la X aquí primero está como divisor. Hay que pasarlo del otro lado haciéndolo como factor. Me queda X por 2.747. Va a ser igual a 324. Y por último hay que volver a despejar la X. Hay que quitarle este 2.747 que está multiplicando. Va a pasar del otro lado como divisor. O sea, dividiendo a 324 entre 2.747. Hacemos esa división y nos queda 324 entre 2.747 nos queda 117.94. Esto va a ser igual a 117.94. Como pueden apreciar, esto es la distancia X, 117.94 metros.
Otra cosa, vamos a hacerlo con la calculadora. Con la calculadora tecleen 70 y la tecla que dice tan, de tangente, y me da 2.747. Ya con esto podemos comprobar que está bien hecho el problema, el 1 y el 2. Vámonos ahora a la página siguiente, que es el número 3. Dice: resuelvan los siguientes problemas. Una escalera de 3 metros está recargada en una pared y forma un ángulo de 72 grados respecto al piso. ¿A qué distancia está la pared? Entonces aquí nos dice una viñeta: hagan el diagrama que ilustre el problema, marquen el triángulo rectángulo que les puede ser útil para calcular la distancia pedida. Vamos a hacer un diagrama. Imaginemos que esta es la pared, aquí está el piso. Entonces la escalera está así, la escalera va a estar recargada. Vamos a ponerle aquí imagen de que esto es el muro, esta es la pared. Entonces la escalera esta mide 3 metros, 3 metros, está recargada en la pared. Y se forma un ángulo aquí de 72, vamos a dibujarle ahí, 72 grados. 72 grados. Entonces me piden la distancia. ¿A qué distancia es la pared? Vamos a ponerle X. X va a ser esta distancia que vamos a encontrar. Si se fijan, aquí se forma un ángulo recto. Vamos a marcarlo aquí con color azul. Este es el ángulo recto. Entonces es un triángulo rectángulo. Ahí es donde aplican las razones o funciones trigonométricas. Entonces nos pregunta: ¿qué razón trigonométrica es adecuada para calcular lo que se pide? Pues aquí ya sabemos las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Entonces yo tengo seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno viene siendo cateto adyacente al ángulo entre hipotenusa. Y tangente viene siendo cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si nosotros tenemos la hipotenusa, vamos a buscar una de estas tres que tenga hipotenusa, que son una de estas dos, la primera o la segunda. Pero como tenemos el ángulo de 72, entonces la que nos pudiese servir, pues andamos buscando el cateto el cateto adyacente. Entonces vamos a utilizar esta de coseno, ¿sí? ¿Por qué esta de coseno? Porque ya tenemos la hipotenusa, ¿sí? Ya tenemos, podemos sacar el coseno de 72 y vamos a encontrar la X, que viene siendo el cateto adyacente. Entonces esta es la que vamos a trabajar. Entonces vamos a buscar lo que es el coseno de 72. Vamos a ver si viene en la tablita aquí abajo. 72, aquí está, vean, los 72 es seno, coseno. Lo voy a subrayar en color azul. 0.309. 0.309. Entonces vamos a ponerle ahí 0.309. Esto es el coseno de 72 grados. Entonces de esta formulita tenemos que el coseno es 0.309 es igual a cateto adyacente, que es el que andamos buscando, es la X, entre la hipotenusa, que la hipotenusa es 3. Simplemente aquí de esta fórmula hay que despejar la X. El 3, se fijan que está dividiendo, está como divisor, lo voy a pasar del lado izquierdo del igual, a multiplicar todo lo que está de ese lado. El 3 multiplicaría el 0.309 y nos daría el valor de X. Haciendo su respectiva operación, utilicen ahí su calculadora científica. Sería 3 multiplicado por 0.309. Nos da un valor de 0.927. Entonces la respuesta va a ser 0.
0.927 metros. Eso es el valor de X. Entonces, aquí nos está diciendo que la distancia de la pared aquí a la base de la escalera van a ser 0.927 metros. Le vamos a contestar aquí, ¿a qué distancia de la pared está la escalera? 0.927 metros. Las preguntas anteriores vamos a contestarlas. ¿Qué razón trigonométrica es adecuada para calcular lo que se pide? Coseno. ¿Por qué? Porque es la que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Póngale ahí. Es la que relaciona el cateto con la hipotenusa. Acuerden la estrategia para resolver el problema y realicen los cálculos correspondientes. Pues los cálculos son los que están de este lado. Muy bien, y por último nos faltaría el problema que sigue, que es el inciso B. Dice, un avión despega con una rapidez de 8 kilómetros por minuto y con un ángulo de elevación de 20 grados. Si conserva esa rapidez, ¿en cuánto tiempo alcanza una altitud de 5 metros? Hagan un diagrama que ilustre el problema, marquen el triángulo rectángulo que les puede ser útil para calcular la distancia pedida. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es hacer el diagrama primero que todo. Entonces, el avión, vamos a imaginar, esta es la pista, entonces el avión va a ir así en línea recta, elevándose con un ángulo de 20 grados. Entonces aquí le ponemos 20 grados. Dice, ¿en cuánto tiempo alcanza una altitud de 5 kilómetros? Entonces aquí lo que ocupamos ver la altura, ¿sí? Que esté a 5 kilómetros de altura. ¿En cuánto tiempo? Marquen el triángulo rectángulo que les puede ser útil para calcular la distancia pedida. Bueno, si aquí vamos a cerrarlo para hacer su triángulo rectángulo. Aquí está el triángulo rectángulo. Entonces, nosotros podemos sacar esta distancia. ¿A qué distancia va a alcanzar una altura de 5 kilómetros? La altura. Entonces, aquí la función que podemos emplear, aquí dice, ¿qué razón trigonométrica es adecuada para calcular lo que se pide? Pues ya sabemos que es la tangente. Tangente. ¿Por qué? Porque es la que relaciona, es la que relaciona los dos catetos. Muy bien. Dice, acuerden la estrategia que seguirán para resolver el problema y lleven a cabo los cálculos correspondientes. Bueno, primero vamos a sacar la distancia y luego al último sacaremos el tiempo. Entonces, la distancia se va a sacar con la función de 20 grados, tangente de 20. Entonces vamos a buscar tangente de 20, ¿cuánto es? La podemos ver aquí en las tablas. Vean aquí donde está 20. Aquí 20, aquí está 20, seno, coseno, tangente. Vamos a subrayarla, 0.364, aquí la ven, 20 grados. 0.364. Esa es la función. Y la fórmula, acuérdense que es tangente de 20 grados, ¿sí? Va a ser igual a cateto opuesto, que es 5 kilómetros, entre cateto adyacente, que es la X, que es la que vamos a buscar. Entonces, dándole valores aquí para sustituir, tangente de 20, pues vale 0.364, ¿sí? Va a ser igual a 5 entre X.
Vamos a despejar la X. Acuérdense que la X está dividiendo, va a pasar al lado izquierdo multiplicando. Entonces me va a quedar 0.364 por X es igual a 5. Para despejar la X, acuérdense que dejarla sola, ahora cambian de lugar. El 0.364 está multiplicando, pasa ahora del lado derecho dividiendo. 0.364. Vamos a ver cuánto nos sale esta división. Pueden hacerla ahí en su calculadora científica para ahorrar tiempo. 5 entre 0.364. Da un total de 13.73. 13.73 kilómetros. A esa distancia, el avión alcanzará una altura de 5 kilómetros. Entonces, si me están pidiendo el tiempo, en qué tiempo alcanza, qué tiempo va a pasar. Acuérdense de física. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Sí, entonces si como va a una rapidez de 8 kilómetros por minuto, entonces yo voy a sacarlo en minutos. Simplemente de esta de velocidad es igual a distancia entre tiempo, yo necesito despejar el tiempo. Recuerden, voy a hacer una separación aquí. El tiempo está dividiendo, pasará del otro lado multiplicando y eso va a ser igual a la distancia. Si ahora despejo el tiempo, lo voy a dejar solo, la distancia, ahora la velocidad que está aquí multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces para sacar el tiempo, yo voy a dividir la distancia, que tengo 13.73 kilómetros, entre la velocidad, que tenemos 8 kilómetros por minuto. Entonces simplemente se van a dividir y van a quedar minutos. Entonces el tiempo va a ser, hagan la división, 13.73 entre 8. 1.71. 1.71 minutos. Esa será la respuesta. ¿En cuánto tiempo alcanza? 1.71 minutos. Acuerden la estrategia a seguir. Ok, ya está todo. Y bueno, aquí este cuadrito lo habían dejado, me imagino, para lo de la velocidad, es igual la distancia entre tiempo. Y donde ya ustedes ponen que todo lo que va aquí, todo lo que va en este cuadrito, me imagino que es todo lo que está de este lado. Y todo lo que, bueno, esto es parte de la solución. Bueno, espero les haya ayudado. Les agradezco y seguir el canal y por favor de compartirlo. Sería todo, gracias.